Le vamos a dar el tiempo a Pastor Vladimir Serpas, pastor de Iglesia Rey de Reyes Internacional, ¿verdad? Amigo de años. Así es que, Pastor, dejamos en sus manos este tiempo. Ok. Bueno, muchas gracias. Bendiciones a todos. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, poder estar junto con ustedes, mis hermanos en Cristo y amigos a la vez. Estamos hoy en esta serie pues que se titula Las promesas de Dios en tiempos de crisis y hoy comenzamos una de las primeras partes y es acerca de hablar del tema sobre las promesas de Dios. ¿Qué son las promesas y para quiénes son las promesas de Dios? Entonces, en esta noche esperamos pues compartir acerca de esto. Yo voy a hablarles acerca de las promesas y yo estuve investigando algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, las preguntas con las que podemos comenzar es ¿qué es una promesa o qué son las promesas? Entonces, hay una traducción que nosotros encontramos, ¿verdad? En algunos diccionarios y casi siempre nos vamos a la lengua española, al diccionario de la lengua española, y ahí encontramos que realmente la promesa, la palabra promesa en sí, significa la expresión, es la expresión de la voluntad de dar de una persona a otra persona. O sea, repito, una promesa es la expresión de la voluntad, o sea, el deseo que una persona tiene de hacer con otra persona. Y fíjense que es interesante porque cuando hablamos de promesa no necesariamente tiene que ser algo bueno, porque también hay promesas malas, ¿verdad? Como muchas veces nosotros decimos, te he de ver en el desierto y cuando te vea sediento, ¿verdad? No te voy a dar agua, te voy a dar una botella de miel, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, está haciendo una promesa y no necesariamente lo que está prometiendo es algo bueno. Entonces, es bueno aclarar eso. Entonces, la promesa realmente es la expresión de una persona donde está expresando su voluntad hacia otra persona y algunas veces esta promesa está condicionada. Por ejemplo, si me va bien en el trabajo, yo te prometo que te voy a bendecir, ¿verdad? Si me va bien en este negocio, yo te prometo que yo voy a compartir con vos, ¿verdad? Vamos a celebrar juntos, un ejemplo. Entonces, pero quizás entrando un poquito más en profundidad, ¿verdad? En alguna parte hay un significado etimológico que nosotros mencionamos y encontramos algunas palabras, por ejemplo, el original. La palabra promesa casi siempre se viene del original latín, ¿verdad? En el latín nosotros encontramos que la palabra es promisus y lo que significa es una palabra compuesta. Está hablando de pro, ¿verdad? Promisus se separa en pro, que es antes, y misus, que es realmente enviar. Entonces, la palabra promesa, la idea que nos está dando es que está diciendo con anticipación lo que yo te voy a enviar o lo que yo voy a hacer contigo. Entonces, eso es algo que también en latín se puede entender, promisus. Ahora, cuando hablamos de promesas, estamos hablando ahorita en términos generales, pero aquí viene la pregunta que es la que a nosotros nos interesa y de esto se trata, hablar de las promesas de Dios. Obviamente las promesas de Dios las vamos a encontrar en su palabra, en la Biblia. Entonces, en la Biblia encontramos las promesas de Dios, pero hay que aclarar también de que no todas las promesas son iguales. Por ejemplo, la vez pasada que tú me mencionaste o hiciste la introducción en la publicidad sobre este tema, estábamos hablando de que cuántas promesas hay en la Biblia, por ejemplo. Entonces, tú me decías, son 5,000 promesas. Estuve investigando y según la versión de la Reina Valera del 60, dice que son 3,525 promesas las que hay en la Biblia, según la versión Reina Valera del 60. Pero en otras partes dicen que van hasta 7,000 promesas. Entonces, uno se queda, bueno, y entonces, ¿cuántas son? En realidad no hay un dato específico. Vas a darte cuenta que por un lado alguien va a decir son 3,000, por otro lado son 5,000. Entonces el rango va de 3,000 a 7,000 promesas que hay en toda la Biblia. Pero ojo, no todas las promesas son iguales. En la Biblia encontramos que hay diferencias entre las promesas. Por ejemplo,
Y aquí es donde tenemos que entender nosotros que las promesas, hay promesas que son para ciertas personas, hay promesas que son individuales. Por ejemplo, yo no puedo tomar la promesa, cuando hablamos de las promesas individuales, yo no puedo tomar las promesas de Abraham, ¿ya? Bendeciré tu descendencia y de tu descendencia saldrán naciones. Imagínate cuántos hijos tuvo Abraham. Ahora, ¿cuántos hijos? Uno puede decir, vaya, yo esa promesa la voy a agarrar para mí. ¿Cuántos hijos voy a engendrar yo? O sea, no me voy a meter a que voy a tener 10 hijos, vea, 20 hijos. Aparte la esposa no va a querer y tampoco en estos tiempos se ponen como decir algo factibles o son algo buenos para estar creando tantos hijos. Yo recuerdo mis abuelos antes, ellos tenían hasta el equipo de fútbol, vea, 12 hijos, pero no podemos tomar las promesas que son específicas para ciertas personas. Entonces, en la Biblia encontramos que las promesas, por lo menos, hay 3 tipos de promesas. Las promesas que son individuales, las que son para ciertas personas, como por ejemplo la promesa para Abraham, que es la que se repite con Isaac, y luego la promesa de Jacob. Por eso aquellos patriarcas mencionaban el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esas promesas son exclusivas para ellos, ¿verdad? Ahora, está el otro tipo de promesas, las promesas para las naciones. Hay promesas específicas de Dios para las naciones y en su palabra encontramos que una de las naciones que ha sido bien bendecida de parte de Dios, ustedes ya saben cuál es Israel. Israel tiene promesas que son específicas para las naciones. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, yo puedo ser salvadoreño y aunque a mí me guste la frase y me guste eso, yo no puedo decir de que esa promesa aplica para El Salvador, por ejemplo. Va, todos los que bendigan al Salvador serán bendecidos. Sería mentiroso yo si dijera, mira, a todas las naciones bendigan al Salvador porque los que bendigan al Salvador serán bendecidos. No, realmente Israel tiene esa promesa en específico, ¿ok? Pero también el tercer tipo de promesa que encontramos en la palabra es la promesa a los creyentes, aquellos que han creído en Jesús, aquellos que han creído en el Señor. Es ahí donde podemos hablar de ese rango que decíamos de 3,000 a 5,000 promesas en la palabra. Por ejemplo, esas promesas que encontramos en la carta de Gálatas, tenemos que saber que esas promesas son para los creyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Los creyentes en todas partes del mundo, ya sean judíos, ya sean salvadoreños, ya sean chinos, ya sean rusos, todos los creyentes en Cristo Jesús, en el Mesías, tienen las mismas promesas. ¿Cuántas son? Son miles de promesas que hay en la palabra de Dios, como por ejemplo una cuando el Señor dijo, mi presencia o yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa para los creyentes. Esa no es solo para judíos, esa no es solo para una nación, esa es la promesa para todo el que cree en Jesús. Ahora, es importante hablar de esto. He hablado ahorita la diferencia de las promesas. 3 tipos de promesas en la Biblia. Las promesas personales, individuales. Número 2, las promesas a las naciones y especialmente a la nación de Israel. Y número 3, las promesas a los cristianos, a los creyentes en el Señor. Ok, pero vamos a volver en una parte al principio. La primera vez que aparece la palabra o el término promesa en la Biblia lo encontramos en el libro de los Génesis. A este versículo en teología se le conoce como el protoevangelio. ¿Por qué? Porque en este versículo se está hablando ya de la salvación de Dios, las promesas de Dios. Casi siempre, en su mayoría, las promesas de Dios son para salvación. Pocas veces Dios ha prometido destruir a una nación o a un pueblo. Digo pocas veces porque lo ha hecho. Hay algunos pueblos que desaparecieron porque Dios así lo quiso. Sin embargo, en su mayoría las promesas de Dios siempre han sido promesas de bien, promesas de bendición. Y la primera vez que aparece el término promesa en el Antiguo Testamento lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta es después de la caída del hombre en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron,
y desobedecieron a Dios, entró la maldición al mundo. Y este tipo de promesa, fíjese bien, este tipo de promesa de la cual estoy haciendo referencia es una promesa para toda la humanidad. Esta promesa no es para judíos solamente, esta promesa no es para una nación, esta promesa es para toda la creación de Dios, para todo el mundo. Y yo se los quiero leer. Génesis, si ustedes tienen una Biblia o en la aplicación, Génesis capítulo 3, versículo 15. Después de que Adán y Eva pecaron y fallaron, vino Dios y él comenzó a decir, bueno, entonces a la mujer le voy a aumentar los dolores de su preñez, y al hombre también, ahora con el sudor de tu frente te vas a ganar el sustento. Y comienza a decir en el verso 15, y pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y a la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá dice, en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. De aquí está hablando de la salvación que Dios iba a traer a la humanidad entera, porque de la descendencia de la mujer vendría uno que iba a pisotearle la cabeza de la serpiente, que por supuesto este lenguaje es un lenguaje tipológico, porque usted sabe que la cabeza representa la autoridad y la serpiente a la cual se está haciendo referencia es la serpiente, es Satanás, el diablo, es la serpiente antigua. Entonces, este acto de que pondré enemistad entre tu simiente, la de la serpiente, y la simiente de la mujer, dice, y le dice, le va a hollar, a pisotear la cabeza, y la serpiente le va a herir el calcañar. Está hablando de la victoria de Cristo sobre Satanás, el diablo, pisoteándole la cabeza, que es terminando con la autoridad del diablo. Entonces, esto versículo se conoce como el protoevangelio. Aquí, en el principio de la creación, antes de los escritos del Nuevo Testamento, ya estaba Dios. Desde el momento que el hombre falló, ya Dios estaba dando la salvación para la humanidad. Esa es una promesa, es la más grande de todas. La promesa de un Salvador que iba a venir a quitar la condenación, la perdición y todo lo que el pecado permitió que entrara a la humanidad. Entonces, esto es algo, a mí me emociona saber que nuestro Padre, la primer promesa que nos dio es que iba a venir un Salvador para la humanidad. Entonces, esta fue la primera vez que aparece la palabra promesa en el Antiguo Testamento. Pero cuando van pasando los años, comenzamos a ver que salen los patriarcas, comenzamos a ver aquellos hombres como Noé, aquellos hombres que sufrieron, por ejemplo, el diluvio a consecuencia de que la maldad del hombre creció, y Dios ahí, hablábamos la vez pasada, Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Y yo quiero tocar este punto también. Hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo es esto? La Biblia tiene muchas contradicciones, porque si Dios no se contradice, ¿por qué dijo que se había arrepentido de hacer al hombre? ¿Ya? Y esto es para poder explicar también la diferencia de pacto, de lo que es un pacto y de lo que es promesa. Primero quiero hablar acerca de esto. Cuando Dios vio que la maldad del hombre había crecido tanto, él dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. El arrepentimiento que está hablando, que Dios no es hombre para que se arrepienta, o ni hijo de hombre para que mienta, está hablando del arrepentimiento de pecado. Está hablando del arrepentimiento que debe de haber en una persona que necesita reconocer su error, su pecado, su maldad para poder ser salvo. El arrepentirse de Dios, de decir, me arrepiento de haber hecho al hombre, no es un arrepentimiento de pecado, sino que solamente es un arrepentimiento de decisión. Hice algo que ahora me hubiese gustado no haberlo hecho, pero no conlleva pecado. ¿Sí me comprende? En este caso no lleva pecado. Por tanto, ese versículo no se aplica en esta acción de nuestro Padre. Me arrepiento de haberlo hecho, es un acto que no conlleva pecado, pero el arrepentimiento, él no es hombre para arrepentirse, es porque está hablando de un arrepentimiento que lleva pecado. Entonces, Dios salvó a Noé y su familia porque este hombre fue un hombre piadoso,
halló gracia en el Señor y Dios les dio una señal de un pacto. Aquí viene la palabra pacto. Hablando de promesa, vamos a hablar acerca del pacto, que lo vamos a pasar así dándole un rozón. Entonces, cuando viene Dios, hace un pacto con Noé después del diluvio y le dice, nunca más volveré a destruir la humanidad con agua, y le pone el arco iris, 7 colores básicos de aquel arco iris como un señal del pacto. Ahora, promesa es la expresión de una voluntad. Promesa es yo voy a hacer esto contigo y no depende. Fíjese bien la diferencia. Promesa no conlleva condición. O sea, una promesa no es, mira, si te portas bien, te voy a bendecir. No, promesa es yo te prometo tal cosa, y muchas veces en una promesa no lleva un compromiso de la otra parte. Pero en el pacto sí. En el pacto es, ok, yo voy a hacer esto contigo, pero tú vas a hacer esto conmigo. Entonces, en un pacto es un compromiso, ¿sí? Es un contrato donde ambas partes se comprometen en algo. En cuanto a una promesa solo es de una parte, la cual está expresando su deseo de que va a hacer con la otra persona porque quiere hacerlo, porque puede hacerlo. Esa es la diferencia. Ok, entonces cuando hablamos de promesas, comenzamos a ver que comienzan a levantarse los patriarcas, y es aquí donde toco el primer punto. La promesa individual y personal de Abraham no es la promesa que yo puedo tomar para mí como Vladimir Serpas. Dios le dijo, serás padre de multitudes. De hecho, las generaciones que salieron de Abraham fueron miles, fueron naciones. De hecho, nosotros sabemos que los árabes son descendientes de Abraham. Así como los judíos dicen mi padre Abraham, así también los árabes dicen mi padre Abraham, porque Ismael es el padre, es la cabeza de los árabes y es hijo de Abraham con su esposa Agar, que fue la sirvienta egipcia. Entonces, de Sara, que tampoco ni eran hebreos, ¿verdad? Ni Abraham ni Sara eran hebreos, sino que eran de Mesopotamia. O sea, ellos no eran hebreos, ellos salieron de Ur de los Caldeos, ellos salieron de allá, no eran hebreos, todavía no existía el pueblo de Israel, todavía no existían los hebreos. Se le llamó hebreos porque Abraham se fue a vivir a Hebrón y de ahí comenzó a crecer la multitud, y entonces de ahí salió el nombre de los hebreos. Los hebreos son aquellos que viven en Hebrón, y ahí comenzó a crecer. Entonces, mira los cielos, le dijo Dios a Abraham. Por supuesto, hay citas bíblicas, pero si yo me pongo a darle todas estas citas bíblicas, nos vamos a hacer un poco más largo, pero les puedo hablar. En cuanto a Abraham, estamos hablando de Génesis capítulo 28, ¿sí? Cuando hablamos de Isaac, sigue las promesas y le dice Dios visita a Isaac y le dice, mira lo que yo prometí a tu padre, tu descendencia será esta y esta y esta. También Ismael tuvo su promesa de parte de Dios. Dios le dio promesas a Agar cuando fue echada de aquel lugar por la esposa de Abraham, Sara, fue enviada al desierto, y también Dios le dio la promesa que no iban a morir en el desierto. Por eso que los árabes, felices de vivir en el desierto, ellos es su tierra, ellos viven de ahí, beben agua en el desierto, comen en el desierto. ¿Cómo lo hace? La gente no lo sabe, pero Dios les enseñó a vivir en el desierto. Entonces, cada quien tiene su promesa. Entonces, la promesa de Abraham no es la de Vladimir Serpas. Abraham es Abraham y padre de multitudes. ¿Por qué? Porque él viene a ser padre en dos líneas. Padre de la multitud de una nación, los israelitas, los árabes, y también padre de la fe, porque por eso es padre de multitudes. ¿Por qué padre de la fe? Porque fue uno de los hombres que nos enseñó a través de la Biblia, nos enseñó a través de su testimonio escrito en la palabra. Porque no lo conocimos, pero muchos años después conocimos su relato, su historia. Entonces, nos enseñó a ser un hombre que caminó por fe. Imagínate que le dicen, deja tu tierra y tu parentela, y se fue a un lugar donde no conocía, simple y sencillamente porque creyó en ese ser que se le manifestó, en ese Dios se le manifestó, y decidió creer y caminar en justicia y se dejó guiar. Eso es caminar por fe.
no viendo a nadie. Sin embargo, en su relación con Dios, él aprendió a vivir por fe, y por eso él es padre de la fe, es padre de los cristianos, de los creyentes. Ahora, hay un versículo bien emocionante que a veces, si uno no lo entiende, se puede entristecer. Por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 11, habla de los valientes de la fe. Entramos al punto de la fe. Para recibir promesas, las promesas vienen de Dios, y Dios da las promesas a sus hijos de diferentes maneras, pero para poder ver el cumplimiento de las promesas tenemos que agregar un elemento. El elemento se llama fe. Cuando Dios te promete algo, tú tienes que creer que el que te lo prometió es fiel y verdadero. Ahora, yo no te doy garantía de alguien que te dice, alguien en la tierra, tu hermano, tu tía, quien sea, te diga, mira, yo te prometo tal cosa. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en el hombre, porque no hay garantía, porque el hombre ahora es y mañana no es, pero nuestro Padre Hashem, Él es de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es inmutable, Él no cambia. Lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer, a menos que sea un pacto. A menos que sea un pacto, porque cuando hay un pacto hay un compromiso. Si vos haces esto, yo hago esto. Si vos quebrantás el pacto, yo ya no estoy obligado a cumplir el pacto. Pero en el caso de la promesa, yo te bendeciré aunque vos no te portes bien, aunque aquí se requiere de que cuando tenemos una relación con Dios, el que sabe hacer lo bueno, pues, ¿verdad? Ya sabe cuál es el camino que agrada a Dios, y siempre nos conviene, porque hemos visto que vivir en desobediencia siempre trae malos resultados para una persona. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios nos da sus promesas en la palabra, tenemos que tener fe. Cuando hablamos de fe, encontramos que en el libro de Hebreos capítulo 11, en el Nuevo Testamento, encontramos a los héroes de la fe. Y el versículo del cual yo mencionaba, que si usted no lo entiende bien, le va a provocar tristeza, porque a lo mejor usted, más de algunos de ustedes se han sentido tristes cuando han leído este versículo. Dice que aquellos murieron sin haber alcanzado lo prometido. Entonces uno dice, vaya, dice uno, ¿qué chiste tiene entonces creer a las promesas de Dios? Y quizás me voy a morir sin ver el cumplimiento de las promesas. Entonces, el problema es que estamos entendiendo mal ese versículo. Cuando se refiere a que estos murieron sin haber visto el cumplimiento de sus promesas, no lo dice para que nos sintamos tristes, sino que nos está diciendo que la vida de ellos era una vida de fe, una vida de que estaban convencidos de que Dios estaba con ellos. Que, fíjate bien, la fe de ellos, lo que quiere decir este versículo en el sentido original es que la fe de ellos hizo trascendencia a sus vidas, ¿sí? El hombre vivió 100 años, el hombre vivió 500 años, y aún después de muertos, estos hombres siguieron creyendo. Pasaron del mundo natural al mundo espiritual, y ellos nunca dejaron de creer en Dios. Entonces, la manera como se debe de entender esto es que ellos, aunque murieron sin haber alcanzado lo prometido, no murieron desanimados ni sin esperanza. Ellos murieron disfrutando ya la bendición. Ellos murieron creyendo. En la biografía de Walt Disney, a mí me gusta mucho cuando yo escuché la biografía de él. El hombre tenía un sueño de crear un gran campo de diversiones, pero el hombre, Walt Disney, murió antes de haber creado ese centro de diversiones. Entonces, dijo alguien en el momento del funeral, qué lástima, dijo, que Walt Disney nunca pudo ver su sueño hecho realidad. Y alguien de ahí de la familia le respondió, no, le dice, se equivoca. Walt Disney fue el primero en ver su campo de diversiones antes que cualquiera. Hoy nosotros lo estamos viendo ya en lo físico, pero Walt Disney murió y el campo de diversiones él ya lo había visto. Esa es la gente de fe. Eso somos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Podemos morir tranquilos.
cuando estamos convencidos de que hemos creído en el Dios que todo lo puede, que Dios cumplirá sus promesas en cada uno de nosotros. Y lo menos, y aquí es donde viene la gratitud, lo menos que usted y yo podemos hacer para agradar a nuestro Padre es ser agradecidos, es ser obedientes, demostrar con nuestra obediencia al Señor que le creemos a Él. Así es que es interesante ver cómo nosotros tenemos promesas, pero vaya, primer promesas individuales, ya hablamos de Abraham, de Isaac, Génesis capítulo 26, hablamos de Jacob, Génesis capítulo 35, ahora voy a hablar de las promesas de Israel. Hay promesas que son exclusivas para Israel. No podemos nosotros decir esa, te bendecirá el que te bendiga y maldecirá el que te maldiga. Es una promesa exclusiva para Israel. Hay algunas promesas que encontramos en la Biblia. Hay muchas promesas. Yo creo que si unimos las promesas del cristiano con las promesas personales y las promesas que tienen los creyentes, yo creo que ahí sí llegamos a las 7,000 promesas en la Biblia. Hay promesas en todos los primeros libros de la Biblia hacia el pueblo de Israel. Pero aquí viene algo muy importante. La promesa a todos los creyentes. Tenemos que aclarar que muchas veces estamos creyendo lo que no ha sido prometido a nosotros. Cuando hablamos de las promesas individuales o personales, y aquí voy a tocar un tema que a veces se pone como algo conflictivo, polémico. ¿Ustedes se acuerdan del versículo en el libro de los Hechos cuando el apóstol Pablo está encarcelado con Silas, está en la cárcel por andar predicando y lo encerraron en el calabozo con cepos? Hechos capítulo 16, versículo 31, en todo ese relato. Pero el versículo 31 es donde sale una gran promesa. Dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Yo sé que ustedes la han oído. Todo el mundo ha oído y todo el mundo ha agarrado esa promesa y ha dicho, esa es mía. Mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis nietos, todos van a ser salvos porque yo he creído. Porque si yo creo, toda mi familia va a ser salva. Lamento decepcionarlo, pero esa promesa es una promesa específica para el carcelero. Pablo no estaba hablando en una plaza con la multitud y estaba diciendo, señores, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos ustedes y toda su casa. Ese no es el contexto de esa promesa. Esa promesa en el Nuevo Testamento es una promesa específica, tanto así que si ustedes se dan cuenta en el libro de los Hechos, el carcelero se lo lleva a su casa y cuando llegan a su casa, esa promesa tuvo un cumplimiento así. Lo llevó a su casa y toda su casa creyó en el evangelio de Cristo, hasta se bautizaron y fueron salvos. Mucha gente está peleando por esa promesa cuando esa promesa no es para todos los cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay familias que no todos van a venir a los pies de Cristo. Pero si yo creía en el Señor, el problema es que nosotros reclamamos a Dios. Pero si vos me dijiste que si yo creía, toda mi familia iba a ser salva, pero mi primo se perdió, pero mi hermano se perdió, pero fulano se perdió. Es que estamos interpretando mal la palabra. Cuidado con interpretar mal las promesas de Dios. Esa es una promesa individual. Y le voy a poner otro ejemplo. La promesa, lo que sucedió con Ananías y Zafira. Si usted entiende que lo que pasó en el libro de Hechos, acuérdese que el libro de los Hechos, hay que saber, cuando uno lee una promesa, hay que saber qué tipo de libro estás leyendo. Hechos es un libro histórico. Hay promesas que son históricas para determinadas personas o determinadas naciones. Hechos es un libro histórico y la promesa que está ahí es específica para el carcelero. Ahora, hermano, pero me está diciendo entonces que yo que creía que toda mi familia iba a ser salva, ahora ya no tengo que creerlo. No, no te estoy diciendo esto. Nuestro deseo y nuestro anhelo, cree, reclama tu familia para Cristo, ora. Por eso tenemos que orar. ¿Sabes qué es lo que nos vamos a aprender? Que no te acomodes a que porque le pasó al carcelero automáticamente te va a pasar a ti o a mí. Lo que significa es que tenemos que predicar el evangelio a nuestra familia, es que tenemos que ser de buen testimonio a nuestra familia, que tenemos que orar por nuestra familia, que tenemos que preocuparnos por nuestra familia.
No dejemos que, yo ya soy salvo, ya creí en el Señor, entonces, y ahí vienen ellos como un efecto dominó. No, señores, nos hemos equivocado. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, verso 10. Aquí está tu esposo, el cual mintió diciendo que habían vendido en tanto la heredad y acaba de caer muerto. En el momento cayó muerta también la mujer. Los dos cayeron muertos por mentir al Espíritu Santo. Si tomamos todo lo que pasó en el libro de los Hechos como algo que es para todos los cristianos, entonces ya estuviéramos muertos todos. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros no hemos mentido todos al Espíritu Santo más de alguna vez? ¿No te has puesto a pensar por qué Ananías y Zafira en aquel tiempo se murieron con solo engañar al Señor? Y yo cuántas veces lo he engañado y aquí estoy vivo. Porque ese fue un trato especial para Ananías y Zafira. Si Dios nos midiera a todos por igual, ya todos estuviéramos muertos. Así que tenemos que ser claros en que hay promesas o hay acciones de Dios que son para determinadas personas. Gracias al Señor que Él actúa así, porque hasta este día nos mantiene vivos a pesar de nuestros errores. Ok, voy terminando. Yo sé que van a haber preguntas y luego vamos a poder hablar acerca de las preguntas. Ahora viene la promesa a todos los creyentes. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Cristo Jesús vino, la promesa, el protoevangelio se cumplió hace más de 2000 años. San Juan capítulo 1 verso 12, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne, y el verbo habitó entre nosotros. Entonces, Cristo Jesús vino, el cumplimiento de la promesa, y Él comenzó a darnos la promesa del Padre, fue darnos a su Hijo. La promesa del Hijo fue darnos al Espíritu Santo. Y la promesa del Espíritu Santo es revelarnos todos los misterios de papá, enseñarnos lo que Dios quiere hablar. Ok, pero aquí viene algo muy importante. Dios, Jesús, ahora estamos en Jesús, Nuevo Testamento. Él viene y yo estaré con vosotros. Pedid y se os dará. Y ya comienza a hablar de sus promesas. Tocad y se os abrirá. Ese versículo, pedid y se os abrirá, es una promesa. Tocad y se os abrirá, es otra promesa. Llamad y se os atenderá, es otra promesa. El que creyere y fuere bautizado será salvo, es otra promesa. Entonces, un montón de promesas que se comienzan a ver. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien. Ok. Algunos han contado, y aquí es donde vienen, cuántas promesas hay para el creyente. Estoy hablando del tercer tipo de promesa, la promesa al creyente. ¿Cuántas promesas hay? Las promesas al creyente podrán ser 3000, podrán ser 5000, pero les voy a decir que todas las promesas se cierran en una sola promesa. Alguien dijo de esta manera y yo lo quiero repetir. No te preocupes por cuántas promesas hay en la Biblia para el cristiano. Esta promesa para los creyentes son para todo el mundo, todo el que cree. Aquí entran, dijimos, todas las naciones. ¿Sí? Las promesas para los creyentes son para todos en cualquier parte del mundo. Lo que la palabra dice, que todo se cumple en todas partes. Pero todas las promesas, tú te vas a morir queriendo averiguar cada una de ellas. Todas se encierran en una sola. Segunda de Corintios, y yo la voy a leer. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Esta es la promesa donde se cumplen todas las 3000 o 5000 promesas que tú puedas decir. Dice, la voy a leer en la Reina Valera del 60, que es la tradicional, aunque ustedes pueden buscarla en cualquier versión, no importa. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando está hablando en Él, todas las promesas de Dios son en Él, se refiere a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para que todas las promesas del cristiano
yo pueda disfrutar todas las promesas de Cristo. ¿Cómo voy a hacer eso? La única cosa que yo debo hacer es recibir a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Creer en Él, creer en Jesús. Eso es lo que usted necesita, creer en Jesús. Si usted quiere que Dios le proteja, crea en Jesús. Si usted quiere que Dios le sane de cualquier enfermedad, crea en Jesús. Si usted quiere que su familia sea salva, crea en Jesús. La victoria y la clave está en recibir a Cristo Jesús. Eso es todo. Creen en Jesús y serás salvo. Cree en Jesús y serás sano. Cree en Jesús y Dios proveerá tu vida. Cree en Jesús. Deposita tu fe en Él. Cree, porque vas a ver la recompensa de creer en Él. Nadie que ha sido o ha entregado su fe a Cristo ha quedado avergonzado. Jamás. Todos los que confían en el Señor son victoriosos. Todos los que confían en el Señor recibirán la respuesta. Ahora, mucho cuidado con andar creyendo lo que Dios no te ha dicho. ¿Dónde está la promesa de Cristo? Va a venir un profeta, va a venir alguien y va a decir, mire, dice el Señor esto y esto y esto. Por ejemplo, y voy a mencionar esto porque es que tenemos que saber que viene alguien y te dice, mira, dice el Señor que te va a regalar un avión para que vayas a las naciones a predicar. Y venís vos y comenzás a orar, Señor, ¿y cuándo me vas a dar el avión? ¿Cuándo me vas a dar el avión? Hay que estar seguro que quien te prometió el avión era el Señor o realmente fue otra cosa. Porque no le vas a reclamar a Dios lo que no te ha prometido. ¿A dónde está sus promesas? En la palabra de Dios. ¿Quieres una carta donde está la mayoría de las promesas para los cristianos? Le recomiendo la carta a los Gálatas. Le recomiendo la carta a Romanos. Ahí están las promesas para los cristianos. Le recomiendo las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Ahí están las promesas, pero todas se encierran en una sola. 2 Corintios 1:20. Conclusión. Por la muerte de Cristo que Él efectuó, por Él nosotros somos salvos de toda condenación. Y eso no es mentira. Eso es verdad. Él lo prometió y eso Él lo cumple. Él nos ha dado tantas bendiciones. Las riquezas de su gloria están en tener a Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga. En esta noche ha sido pues parte de lo que he podido compartir en esta noche acerca de las promesas de Dios. Yo creo que tenemos mucho que practicar, mucho que creer. Yo creo que tenemos que aumentar nuestra fe en el Señor. Una de las promesas de Dios es que no estamos solos, Él está con nosotros. Y eso ya lo tenemos asegurado porque ya tenemos a Cristo en el corazón. Si no lo tienes, esta es la oportunidad, este es el día, esta es la hora que tú puedes recibir todas las bendiciones de Dios si tú le abres tu corazón a Cristo Jesús. Espero que lo puedas hacer. No es un compromiso con nadie. No le creas a un hombre, créele a Dios. Lo que te estoy diciendo está en la palabra de Dios. Y si crees en Él y entregas tu vida a Él, fíjate que Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Esa es una promesa y es verdad. Pero no solamente hay que decirlo con nuestros labios, porque no hay garantía de que el que lo dice es salvo. Hay que creerlo. Créelo. Que Dios se hizo carne y murió por tus pecados. Vino para salvarte de toda maldición, de toda condenación, de toda enfermedad. Mas Él herido fue, dice la palabra, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si tú lo crees y tú lo recibes en esta noche, vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Y muchas cosas maravillosas sucederán en tu vida. Porque el que promete es fiel y verdadero. Dios te bendiga, mis hermanos. Shalom. La paz del Señor con cada uno de ustedes.